Muy bien, Santiago capítulo 5 versículo 12 y esto lleva por título Amando la verdad. Santiago les da a sus hermanos las últimas instrucciones antes de terminar su carta. Ya estamos casi al final. Suena como los padres que despiden al hijo que sale por primera vez de la casa. No olvides cambiarte tu ropa interior o cepillarte los dientes cada día. Yo recuerdo eso la primera vez que salí a una colonia de vacaciones, tenía 8 años, la primera vez que salía de mi casa y todas esas indicaciones me las estaban gritando desde abajo del bus. Aquí Santiago vuelve otra vez a tratar sobre el uso de la lengua. Lo hizo antes en el capítulo 1, versículo 19, instándoles a ser tardos para hablar. En el capítulo 1, versículo 26, les anima a no engañarse con prácticas religiosas si no refrenan su lengua. Luego, en el capítulo 3, discurre largamente sobre el uso de la lengua. Y vuelve en el capítulo 4, versículo 11, a amonestarles contra otro pecado de lengua común: la murmuración, la queja, la crítica. Pecado en el que vuelve a detenerse en el capítulo 5, versículo 9, añadiendo aquí la sentencia de condenación que también hace evidente en nuestro texto de hoy. Como leímos en el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Digamos también que este texto es demasiado parecido, casi igual a lo dicho por Jesús en el Sermón del Monte. Ahí en Mateo 5, los versículos 34 al 37, el Señor dice: no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Por qué Santiago insiste en esto? ¿Por qué nos detenemos ahora exclusivamente en este texto? Recuerdo una travesura de mi niñez. Vivíamos entonces un tanto alejados de unos hornos de ladrillos. Cuando iba caminando a casa de mis abuelos, bordeando el Cerro Renca, pasaba cerca de allí y veía el proceso de fabricación de los ladrillos, cómo mezclaban el barro con paja, luego lo vertían en un molde y los ponían a secar al sol. Una vez secos, los apilaban en unas pirámides cuadrangulares, las que en su base tenían una serie de aberturas que recorrían toda la base. Estas eran unas aberturas cuadradas y recorrían toda la base de la pirámide, y dentro de esas aberturas, que tendrían el largo sería de 10 o 15 metros, estoy hablando de un niño de 8 años que no recuerda mucho lo que son las dimensiones exactas, pero creo que deben haber tenido unos 8 o 10 metros de largo, y en ese lugar se dejaban, se ponía madera y todo tipo de material combustible. Esto se encendía y así estaba días enteros, mientras el calor cocía los ladrillos que estaban apilados arriba. Un día, con otros niños de entre 7 y 10 años, no más que eso, fuimos a los hornos. Ya estaban apagados y se nos ocurrió echar una carrera, gateando por esos túneles llenos de cenizas. Nunca pensamos en lo peligroso de este juego: terreno inestable, cenizas, restos de alambre y de clavos, y la posibilidad de encontrarnos dentro con algún tizón todavía encendido. Con la temeridad propia de la niñez, nos lanzamos a gatear a toda carrera debajo de la pirámide.
parecía que no llegábamos más al otro lado. La ceniza nos ahogaba mientras yo me arrastraba intentando no respirar. Y al fin salí. Respiré aliviado una bocanada de aire fresco y al salir también pude ver a mis amigos. No se podían reconocer. Toda la ropa, la cabeza y el cuerpo estaban llenos de cenizas. Intentamos limpiarnos y aún así nos ensuciábamos más y más mientras nos reíamos el uno del otro, lo que parecíamos. Imagínense, ceniza y carbón. Intentamos entonces limpiarnos. Bueno, después que se nos pasó la risa, nos acordamos de que había que regresar a la casa. Alguien dio la idea que nos laváramos en el canal. Pasaba un canal caudaloso por ahí cerca. Y fuimos a lavarnos según nosotros. Claro, nos lavamos. Algo de ceniza salió, pero tan pronto se secó, quedamos grises. Y la ropa, por supuesto, toda sucia. Intentamos sacarnos las cenizas del pelo, del rostro y del cuerpo, pero esto era imposible. Sin agua caliente ni jabón, quedamos sucios. Ninguno tuvo un recibimiento feliz en su casa ese día. Así, como niños irresponsables y temerarios gateando en la ceniza, así trata de vivir el hombre en un mar de mentiras. La verdad le es tan ajena que ya no la reconoce. Puede identificar a veces rápidamente al mentiroso, mientras él mismo se cree libre de esa maldad, porque ha llegado a creer que él no lo es. Y no se da cuenta que es víctima del engaño. ¿Desde cuándo? Desde el Edén. Allí nuestros padres fueron engañados y creyeron la mentira del mentiroso con mayúscula. Dice Jesús en Juan 8:44, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por otro lado, Dios es veraz. Él mismo se da a conocer de esta manera en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Josué y Samuel, en Josué 24:14 y 1 Samuel 12:24, instan al pueblo a servir al Señor con integridad y verdad. Lo mismo le ordenó el rey Josafat a los levitas, sacerdotes y padres de familia. El segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 9, les dice: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad, con corazón íntegro. ¿Quién habitará en la presencia del Señor? David nos responde en el Salmo 15, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. En el Salmo 19, versículo 9, nos dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En 25:10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. En el Salmo 51:6 se nos asegura: tú amas la verdad en lo íntimo
íntimo. Y en Zacarías, capítulo 8, versículo 19, se nos ordena amar, pues, la verdad y la paz. Vemos entonces que no hay lugar para la mentira y el engaño en el reino de Dios. Y como ningún hombre quiere aparecer como mentiroso, idea maneras de engaño que pasen por verdades. Aprende a disfrazar el engaño. Aprende a vestir sus mentiras con medias verdades. Y si para esto debe usar la religión, la usará y no se detendrá hasta hacer uso del nombre de Dios. Este no es un mal moderno. Tanto Jesús en Mateo 5, versículos 34 al 37, como Santiago en el texto ante nosotros, ambos condenan la costumbre judía entonces, pero muy cercana a nosotros, como veremos, de afirmar o negar algo añadiendo palabras solemnes pero vacías de contenido. En el caso de los judíos, ellos conocían el tercer mandamiento. Éxodo 27 o Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dice al respecto Keil y Delitzsch en su comentario al texto hebreo del Antiguo Testamento. Esta palabra, dicen ellos, prohíbe todo el empleo del nombre de Dios en el servicio de lo incierto y la mentira, para la imprecación, brujería o conjuros, en tanto que el empleo del nombre de Dios es confinado a la invocación, oración, alabanza y acción de gracias, la cual procede de un corazón puro y creyente. Sin embargo, el hombre es dado a transgredir este mandato. Y entre paréntesis, ¿hay algún mandato dado por Dios que no seamos inclinados a transgredir? Los judíos, conscientes de esta inclinación a transgredir el mandamiento, pretendieron soslayarlo al hacer una distinción entre juramento obligatorio y no obligatorio. Si se invocaba el nombre de Dios, era obligatorio. Lo vemos, por ejemplo, en Mateo 26:63, cuando el sumo sacerdote usó este recurso para, a su modo de ver y pensar, implicar a Jesús con la blasfemia, ya que, según él, Jesús era solo un hombre y su pregunta implicaba que era Dios y ningún hombre podía sostener algo así sin ser reo de blasfemia. Si usted lee el pasaje se da cuenta claramente cuál era la intención final del sumo sacerdote. Pero volviendo al juramento, si este se hacía por el cielo, por la tierra o por cualquier otra cosa, entonces eso no sería obligatorio y no se incurriría en la ira divina. En Mateo 23:16 encontramos el uso vano de jurar, en este caso, por el templo o por el oro del templo. Siendo niño recuerdo que jugando y alguien movía una bolita sin que el otro se diera cuenta y alguien se daba cuenta y le decía, oye, estás haciendo trampa. No, lo juro, por mi mamita. Ya de adultos no hacemos esas cosas, pero decimos, no, yo lo voy a ser bien sincero con lo que le voy a decir. Es lo mismo. No tienes que afirmar sinceridad si estás hablando. Como creyente, debemos andar con la verdad. Ahora bien, los destinatarios de esta epístola estaban enfrentando dificultades, presiones, acusaciones, no solo de sus compatriotas incrédulos, sino también de los gentiles inconversos. Así que, para evitarse problemas, es muy probable que hicieran uso de esta costumbre, la práctica de jurar, para tratar de validar sus palabras o dichos como prueba de veracidad. La práctica de jurar estaba enraizada en el judaísmo y no era mala en sí misma. Aparece en la ley mosaica.
Leemos en Éxodo 22, versículos 10 y 11. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. ¿Ve? Si le dejaban un animal, guárdame este animal porque voy a ir el fin de semana a esta otra aldea a negociar. Entonces hay que darle alimento y agua. Muy bien, yo te lo cuido. Y ahí quedaba el animalito. Y resulta que al regreso se encontraba con que, ¿sabe? Alguien se llevó el animal. ¿Pero cómo? No sé. Alguien se lo llevó. Entonces ahí, como había razón para dudar, se invocaba el nombre de Jehová. Y el dueño del animal debía aceptar eso como palabra de verdad. Que aquel a quien dejó encargado el animal no metió su mano, no lo vendió, no lo faenó, sino que realmente se lo habían hurtado y no lo iba a pagar. Debía aceptar eso. De esa manera se usaba el juramento. Pero, como todas las cosas, esto fue pervertido. Y los hombres, para salir del paso, aunque culpables, usaron este subterfugio para engañar al prójimo. Así, la santidad del juramento quedó pisoteada. El honor de Dios es mancillado y esto acarrea sobre sí la maldición divina. Éxodo, capítulo 20, versículo 7, nos dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El juramento, que tiene sentido solo si se duda de la veracidad de los hombres, como en el caso del juicio que vimos ahí en Éxodo 22, versículos 10 y 11, pasó a ser usado indiscriminadamente en toda situación. Así contribuyó a la deshonestidad, a la mentira, al engaño y algo peor, pues validó la falsedad como cosa poco importante, validó el engaño al incauto y el uso irreverente del nombre de Dios o de cosas que deben tenerse por sagradas. El judío conocía la ley. Sabía que Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, de forma irresponsable y temeraria, llegó a pensar que si no usaba el nombre de Dios, podía usar el juramento a su favor. Santiago es enfático aquí. Cesad de jurar. Dejen de hacerlo. Era algo que la congregación estaba haciendo. Dejen de hacer eso. No solo porque es una mala costumbre, es una costumbre engañosa. Y su habla, sus dichos, no se diferencian de los incrédulos. Y lo peor, hermanos, caen en condenación. ¿Te das cuenta de la maldad del corazón cuando selecciona textos para cumplir? Mira, ellos fueron puntillosos en cumplir Levítico 19:22. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ellos no juraban por el nombre de Dios. Pero ¿cuál es el contexto de este texto? Mira el versículo 12 de Levítico 19, el versículo 11. Dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y el versículo 13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás.
junto a situaciones de engaño, de robo y mentira, lo que hoy conocemos por corrupción, está el jurar falsamente. Muchos se ufanaban y felicitaban porque ellos eran tan piadosos que no usaban el nombre de Dios para jurar. Hay diferencia. No, yo no juro, porque Dios dice que eso es malo. Ah, qué piadoso. ¿Y la mentira? ¿Y engañar? Eso es menos grave porque es al prójimo y no a Dios. Se nos olvida que todo pecado es primeramente contra Dios. David adulteró con la mujer de su prójimo y mandó asesinar a su marido por mano de sus enemigos. Le tendió una trampa mortal cuando sus engaños primeros no resultaron. ¿Qué dijo al ser confrontado por el profeta Natán? He pecado contra Jehová. Y así lo reconoce en su amarga y dolorosa confesión en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque su pecado fue ignorado por muchos, fue secreto, digamos, entre comillas. No obstante ello, David reconoce, he hecho lo malo delante de tus ojos. Mentir y engañar no es una falta contra un semejante, no es solo pecar contra el prójimo. Primero y principal es pecar contra Dios. Cuando nos encontramos matizando la verdad, adornando la mentira, ¿a quién engañamos? ¿Contra quién pecamos? Recuerdo la primera vez que descubrí la mentira de un hijo. Qué dolor, hermano. Qué tristeza. Es que ya no confiaba en mí. Es que le había fallado. ¿Cómo? Esa relación filial fue quebrantada por la mentira. No lo confronté en ese momento con su mentira, pero su conducta cambió. Intentó mejorar muchas cosas en la relación, pero no había paz en su corazón, hasta que no pudo más y lo confesó todo. Ambos lloramos. Y mientras lloraba, yo recordaba mis propias mentiras, mi intento de agradar a Dios con servicio mientras tapaba mi maldad. Esa fue una noche en que ambos nos arrepentimos. Me había fallado a mí, pero yo le había fallado a mi Dios. ¿Cuántas veces? ¿Cómo quebrantamos el corazón de Dios con nuestras mentiras? ¿De dónde procede un servicio a medias? ¿No es de un corazón habituado a la mentira? ¿Por qué necesitamos mostrarnos? Porque nuestro andar no es recto, pero debemos aparentar piedad, ¿verdad? ¿Cuántos deben añadir explicaciones porque piensan que de otra manera no se les cree? ¿No te das cuenta que esto deja en evidencia que eres mentiroso? ¿Y por qué le atribuimos intención o maldad a las palabras de otro? No es porque no creemos en el habla pura e inocente de un redimido. Tito capítulo 1, versículo 15 nos dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
El engaño y la mentira tienen ocasión en nuestros corazones cuando tenemos en poco la palabra de Jehová, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Y de ahí a hacer lo malo hay solo un paso. Y eso es menospreciar a Dios, afirma segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10. El apóstol Pablo en Efesios 4:25 le habla a quienes viven conforme a la verdad que está en Jesús. Les dice, por lo cual, desechando la mentira. ¿Por qué? ¿Acaso no le escribe, según dice en Efesios 1:1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso? Sí, son santos y son fieles, pero no son ángeles. Ellos crecieron, vivieron en una ciudad pagana y como toda su generación, como el paganismo idólatra, estaban habituados a la mentira en sus diversas formas. Hay buenos hábitos, como cepillarse los dientes y lavarse las manos, pues los microbios y bacterias están en todo lugar, aún en nuestras bocas. Pero también hay malos hábitos y la mentira es un hábito que nos acompaña desde nuestra más tierna infancia. ¿Eh? ¿Crees que exagero? ¿Quién le enseña a un infante a fingir? ¿No usa el llanto para manipular? ¿Quién le enseñó? Y esto lo hace antes que sepa hablar. Ya cuando habla, tenemos a un hábil mentiroso. Y eso no lo cambia la educación, más bien la bule. Tampoco se desprende ese mal hábito cuando venimos a Cristo. Como los microbios y las bacterias que están en todo lugar, el pecado también está en todo lugar. Y eso incluye nuestras propias vidas. Y tal como necesitamos cepillo y jabón varias veces al día, también necesitamos de la sangre de Cristo para que nos lave y nos limpie de todo pecado. Y eso debe incluir la mentira y el engaño en pensamiento, palabra y obra. Entonces dice en Efesios 4:25, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nota que dice desechando. ¿Qué es lo que vas a desechar? Lo que es tuyo. Yo no voy a desechar la basura del vecino. Lo que yo desecho es mi basura, ¿verdad? Desechando. ¿Qué debo desechar? La mentira. Desechamos lo propio, desechamos lo que es nuestro, la mentira. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo de Satanás en Juan 8:44, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, nota algo aquí especial. Al final del texto de Mateo 5:37, dice, de mal procede. Igual que en Mateo capítulo 6, versículo 13, mas líbranos del mal, casi al final de la oración del Señor. La palabra para mal en ambos textos bien podría ser otro nombre de Satanás y no el mal como cosa abstracta, quedando Mateo 5:37 del malo procede. O Mateo 6:13, más líbranos del malo. O como lo traduce la nueva traducción viviente, al final de Mateo 5:37, cualquier otra cosa procede del maligno. No hay donde perderse ahí. O en Mateo 6:13, sino rescátanos del maligno.
Nos queda claro entonces, escrituralmente, que la mentira en cualquiera de sus formas procede de Satanás y que el hablar verdad identifica a los hijos de Dios. Por cuanto hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos, debemos ser prudentes y sencillos. De prudentes es no ser crédulos. De prudentes es no creer todo lo que el incrédulo nos dice. Recuerda que quien no conoce al Señor está bajo el dominio del maligno, del padre de mentiras. Esa es la actitud que debes observar frente al no creyente. Cosa muy distinta es cuando de creyentes se trata. Pero sea creyente o no, siempre debes hablar con la verdad. No necesitas probar tu integridad añadiendo juramentos a tus palabras. Dice Adamson, jurar es necesario solamente en una sociedad donde no se reverencia la verdad, por lo que no necesitas exagerar o decir la verdad a medias si has decidido ser íntegro. El remedio de Jesús y de Santiago es el mismo, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Así, sencillo, recto, pues si adornas la verdad u ocultas en parte lo verdadero, estás implicando a Dios en algo que Él aborrece y no quedarás sin castigo. La piedad, la verdadera piedad, fluye del corazón a los labios. Y cuando nuestros labios no pronuncian rectitud, es porque nuestro corazón se ha desviado e inclinado al mal. Finalmente, queridos hermanos, hemos de considerar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 36, con temor y temblor. Él dice, yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Donde palabra ociosa es toda palabra dicha sin pensar. Cuidado. Toda palabra dicha sin pensar o palabra sin provecho, por ella seremos juzgados. Y si esas palabras no pasarán desapercibidas a la eternidad, ¿cuánto más aquellas pronunciadas con el ánimo de engañar, de defraudar al prójimo? Hermanos, tal como dice Santiago en el versículo 9, el juez está a la puerta. A él no lo podemos engañar. Podemos engañar a los padres, podemos engañar a los hijos por un tiempo. Podemos engañar al cónyuge, pero Dios todo lo ve y todo lo sabe. ¿Estás viviendo una vida de engaño? Cuidado, tu alma peligra, ya que de no volverte a la verdad, te ocurrirá lo que dice Pablo, hablándole a Timoteo. Irás de mal en peor, engañando y siendo engañado. Y de esa manera tu destino final será la condenación eterna. Por lo tanto, vuélvete a Jesucristo. Él es la verdad. Cree en su palabra. Ella es verdad. Y por medio de ella, hoy te manda, Hechos 17:30, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entreguemos nuestras vidas
a Jesucristo. Arrepitámonos de nuestros pecados. Volvámonos al Señor. Reconozcamos, si es el caso, que hemos estado viviendo en la mentira y que ésta nos domina. Solo Cristo te puede liberar. Él te puede dar la libertad gloriosa de los hijos de Dios que son libertados por aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Clama, clamemos a Él por misericordia, por gracia, pues Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Solo así, como dice Santiago al finalizar el versículo 12, no caeremos en condenación. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.